Bien, entonces, bien, vamos a empezar con lo que es el capítulo 24 del libro de Lucas y voy a empezar con la última parte de este, de este capítulo. Lo último que escribí por ahí. Felicidades, hemos concluido con el Evangelio según San Lucas. Espero haya sido de mucha edificación para tu vida. Así que los felicito, de verdad los felicito a todos porque empezamos este viaje. Algunos de ellos se fueron, algunos de ustedes se fueron anexando poco a poco, pero aquí estamos y lo importante no es quién empezó o quién llegó a la mitad, lo importante es que todos estamos terminando. Eso es lo mejor de todo. Dice la palabra de Dios que Él llamó, en el libro de Mateo, dice que Él llamó a unos para trabajar y les ofreció un salario, pero dice que pasando el tiempo, Él vio a unas personas que estaban por ahí y les ofreció trabajo y volvió a pasar el día y les ofreció trabajo a otras personas y al final todos terminaron su jornada y al final a todos el Señor les pagó conforme a su trabajo, ¿verdad? Entonces, lo importante no es a qué horas y en qué momento llegamos, sino que lo importante es que terminamos todos con gozo, con alegría, con bendición y con mucho conocimiento dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Así que vamos a iniciar capítulo 24 del libro de Lucas. Espero tengan sus Biblias por ahí, los que tienen ahorita el tiempito y la posibilidad de tener su Biblia. Vamos a abrirla en el capítulo 24, el último capítulo del libro de Lucas, leyéndolo para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Dice la palabra, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Acuérdese de esta frase. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Hay una controversia bastante grande, según como estuve tratando de investigar, hay una controversia muy grande sobre cuándo murió Cristo, cuándo resucitó. Algunos defienden la postura que murió un viernes y resucitó en la mañana del domingo, siguiendo la tradición que dicta la Iglesia Católica, y otros que murió un miércoles por la tarde y resucitó el sábado por la tarde, usando los datos bíblicos e históricos. Revisemos entonces los datos. Creo que prestemos atención desde el versículo 1, que tenemos ahí algo muy importante. Independientemente, voy a hacer un paréntesis aquí, independientemente cuando nosotros podamos registrar el tiempo, el día, la hora, el momento preciso y conciso en el que Jesús murió, independientemente cuándo sea, si yo estoy equivocado, si los historiadores están equivocados, si los teólogos están equivocados, si la Iglesia Católica está equivocada o si todos tenemos la razón, independientemente de eso, lo que a nosotros más nos importa es que nuestro Señor se sacrificó por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos interesa, lo que nos importa, no nos importa el día, pero podemos nosotros fomentar o formar nuestras propias hipótesis sobre las cosas que sucedieron utilizando datos bíblicos y de repente históricos. Ok, entonces si revisamos los datos, hay datos muy importantes aquí. Primero, sabemos que Jesús anunció
que así como Jonás, él estaría 3 días y 3 noches en las partes más bajas de la tierra. Eso nos dice Mateo capítulo 12, verso 40. Y esto es confirmado en el libro de Jonás, en el capítulo 1, verso 17. Es decir, que Jesús debió haber estado 3 periodos de 24 horas o 6 periodos de 12 horas. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque él dijo que él estaría 3 días y 3 noches. Ojo, hay algunos puntos, unas posturas históricas que relatan que para los tiempos de Jesús los días se contaban de 12 horas. En realidad, los días, como no habían reloj, en ese momento no habían relojes, eh, los días se contaban por el movimiento del sol. Eso era la forma como ellos podían es conocer el tiempo. En el caso de los judíos y la gente del Mediterráneo, ellos utilizaban un calendario, o mejor dicho, se calendarizaban por los movimientos de la luna. En el caso de los romanos, en el caso de los romanos, el imperio que gobernaba en ese momento, ellos utilizaban el sol como medio para conocer el tiempo. Entonces, nosotros debemos entender que al estar gobernados por los romanos, tenemos que entender que ellos se tenían que acoplar al tiempo como ellos lo medían. Incluso una gran parte de la tierra también lo hacía porque era el imperio que gobernaba en ese entonces, el imperio romano. Entonces, cuando un, cuando una nación decide gobernar, decide colonizar en algún lugar, de las primeras cosas que enseñan son sus tradiciones, su forma de ser, porque lo que ellos hacen o lo que ellos quieren hacer es convertir ese lugar en un pequeño país o una pequeña nación igual que la de ellos. Entonces ellos tratan de enseñar sus costumbres, su cultura y todo lo que conlleva a esa nación. Entonces, lo mismo sucedía en ese entonces. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando viene Lucas y escribe el libro eh, que lleva su nombre, el libro de Lucas, lo está escribiendo para una persona que podemos aseverar nosotros que es griego, o mejor dicho, o tal vez romano. Entonces, tiene que explicar de alguna manera qué fue lo que sucedió, por lo cual estamos tratando de redactar o tratar de enseñar este tipo de hipótesis para que cada quien saque sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, todo el Nuevo Testamento, no solamente el libro de Lucas, está escrito en griego, porque era la nación que predominaba, por el cual era el idioma que predominaba. Entonces, dice que Jonás, en el capítulo 1 verso 17 anunció que él estuvo 3 días y 3 noches, por lo cual Jesús también dijo que él estaría 3 días y 3 noches. Entonces, si en aquel tiempo, que no está registrado honestamente, históricamente, de que los días se medían por 12 horas, no está registrado, pero independientemente si lo hubiese estado registrado, nos damos cuenta de que de igual manera Jesús hace una connotación específica donde dice 3 días y 3 noches. Entonces, aunque los días, o sea, el día se hubiera medido por 12 horas, también el Señor está diciendo que iba a estar noches también. Entonces, ahí ya se queda como nulo esa teoría de que fueron días de 12 horas. Entonces, volvemos a los 3 periodos de 24 horas. Ahora, vamos a ver, sabemos por el relato en el libro de Marcos, capítulo 15 versículo 34 que Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, si nosotros sabemos eso, logramos entender un punto de partida para poder contar el tiempo o los momentos o el momento en el que nuestro Señor murió. Luego sabemos que el domingo al amanecer ya la tumba estaba vacía. Es lo que nos relata el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Lucas. Es decir, que Jesús ya había resucitado. Por lo que si hacemos los cálculos del tiempo del viernes, que se presume murió, al sábado y luego al domingo por la mañana, no pasarían ni siquiera 2 días. Entonces, tenemos que nosotros ser bastante racionales y bastante lógicos
al momento de leer la palabra. Y me llama mucho la atención que llegamos hasta el capítulo 24 justamente en este momento que estamos a punto de entrar a lo que es la Semana Santa, donde se celebra el domingo de resurrección y ante todo eso se va celebrando el viernes como el día de la muerte. La gente hace muchas procesiones, vía crucis y hace muchas cosas ahí porque piensan que ese día fue el día que murió. Entonces, tenemos que ver nosotros los datos que la Biblia nos ofrece sobre este acontecimiento tan grande. Deme un segundo. Hay un texto en la Biblia, hay un texto en la Biblia, en uno de los evangelios, um, en una de las cartas de Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6, dice la palabra que Jesús cuando resucitó se le apareció alrededor de 500 personas o a más de 500 personas. Entonces, si nosotros tomamos las palabras del ángel en el verso 3, cuando las mujeres entraron, dice que no encontraron el cuerpo ya no estaba ahí. Entonces, dice en el verso 4 que dos varones se le presentaron y le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, está mencionando que ya para el amanecer, ya Jesús, el amanecer del domingo, ya Jesús estaba o había resucitado. Entonces, vemos también algo muy importante. Se piensa que Jesús murió un viernes debido a que la Biblia dice que estaban por comenzar el día de reposo. Eso lo dice Lucas capítulo 23, verso 54 y Juan capítulo 19, verso 42. Por lo cual siempre se ha creído que el día de reposo o sabbat siempre es en sábado. Pero según los análisis y los estudios que se han realizado, se indica que esa semana se celebraron dos sabbats. Debido a las festividades, se celebraba un sabbat ceremonial antes del sabbat obligatorio, que era el sábado, por lo que Jesús muere un miércoles por la tarde, a las 3 de la tarde aproximadamente, y al sábado por la tarde se cumplen los tres periodos de 24 horas. Entonces, hubo un sabbat ceremonial con respecto a las festividades que habían tocado en ese, que habían sido en ese momento. Entonces, en ese momento se celebra ese sabbat ceremonial que resultó ser un jueves. Entonces, ellos dijeron, tenemos la obligación de sacarlo, de quitarlo de la tumba, perdón, de la cruz, porque al día siguiente vamos a tener ese sabbat ceremonial, por lo cual no podemos nosotros tenerlo ahí ni lo vamos a poder sacar. Su cuerpo se va a descomponer ahí arriba y eso no es posible. Entonces ellos tenían que descender el cuerpo del Señor en ese tiempo. Entonces, si los que tienen por ahí la hojita que les dimos, mi pastor, bendiciones, que no lo había visto que se agregó. Si nosotros tenemos la hojita ahí que me tomé pues la libertad, el permiso de entregarles, pude tratar de hacer un diagrama de esta manera, donde del miércoles a las 3 de la tarde al jueves de las 3 de la tarde se hacen 24 horas del primer día. Luego del jueves de las 3 de la tarde al viernes a las 3 de la tarde otra vez, se hacen 24 horas del segundo día. Y luego del viernes a las 3 de la tarde, si usted sigue la flechita por ahí, va a llegar al sábado a las 3 de la mañana y el sábado a las 3 de la tarde. Entonces se hacen 24 horas del tercer día, que ese sería estipulado el tiempo de la resurrección, donde podemos nosotros entender que Jesús resucitó un día sábado. Puede ser muy controversial porque sabemos que en Shabbat no se podía hacer nada. Nadie tenía permitido hacer nada. Mas, sin embargo, dice la palabra, o más sin embargo, podemos entender que Jesús resucitó un sábado. Ahora, nosotros nos vamos hacia atrás en las escrituras y nos damos cuenta de que Jesús hacía muchísimas cosas en Sabbat. Les permitió comer a sus discípulos en Sabbat.
sanó a un hombre que tenía la mano seca en Sabbat, también sanó a una persona que era ciega también en Sabbat, y así sucesivamente el Señor hacía muchas cosas en Sabbat. Entonces podemos nosotros tratar de analizar y decir, bien, si Jesús estaba, no es que estaba en contra del Shabbat, pero Jesús entendía exactamente qué era el Shabbat, era lo mejor en ese momento, eh, empezar un nuevo tiempo, empezar un nuevo tiempo para la humanidad. Recordemos que si nosotros nos vamos a los orígenes del ser humano, dice la palabra de Dios que Dios descansó el séptimo día. Si nosotros lo llevamos a que es un sábado, Dios descansó ese día, pero ya había, ya había formado al hombre en el sexto día. Entonces, para nosotros, para los seres humanos, hablando como seres humanos, no como judíos, ni como cristianos, ni como gentiles, pero para nosotros como seres humanos, el día que el Señor descansó, ese día fue para nosotros nuestro primer día. Ese día fue para nosotros nuestro primer momento de hacer algo. Entonces, el Señor descansó y disfrutó de su obra. Entonces, por esa razón, nosotros hablamos sobre que Él resucitó un día sábado, ya luego el domingo, si nosotros queremos contar un día más, porque dice la Biblia que las mujeres llegaron el domingo muy temprano por la mañana, como ese tiempo se contaba por jornadas, podía ser la primera jornada de la noche o de la mañana, que podría venir a ser a las 3 de la mañana. Al pasar desde del sábado, el sábado eh, a las 3 de la tarde, llegando al domingo a las 3 de la mañana, que muy probablemente llegaron las mujeres, ya el cuerpo ya no estaba ahí. El cuerpo no estaba ahí. Entonces, él ya había resucitado. Entonces, eh, hay una persona, un doctor en teología, que estuve viendo sus comentarios sobre esto, es el doctor y pastor Mauricio Scott. Él es teólogo, da clases en una universidad y también él pastorea, al mismo tiempo tiene un doctorado en teología, y en las investigaciones que se han hecho, han llegado a esa conclusión hoy en día, en la exégesis que se ha hecho sobre esto, han llegado a esa conclusión, porque tenemos dos opciones: o nosotros entendemos esto desde este punto de vista en el que el Señor murió a las 3 de la tarde, tomando las bases bíblicas y las bases históricas, o simplemente decimos que la Biblia tiene errores. Entonces, ¿cuál de las dos opciones nosotros vamos a aceptar? ¿La primera o la segunda? Porque entonces tendríamos que decir que la Biblia tiene un grave error ahí, porque ¿cómo es posible que Marcos dice que murió a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, y cómo es posible que Jesús diga que va a estar 3 días y 3 noches? ¿Cómo es posible que eso suceda si entonces al final murió el viernes? Entonces no tiene mucho sentido, porque del viernes a las 3 de la tarde que pudo haber muerto, según Marcos, a, al viernes, al sábado, perdón, a las 3 de la tarde sería un solo día, un día y una noche. Y luego a las 3 de la mañana habría pasado un día y 2 noches. Pero el Señor dijo claramente que estaría 3 días y 3 noches. Entonces tenemos esas dos opciones. O nosotros utilizamos un poquito de razonamiento y comprendemos cuándo pudo haber muerto el Señor, o cuándo pudo haber muerto nuestro Señor, o simplemente nos optamos por decir que la Biblia tiene errores y contradicciones. Entonces, yo no sé usted, pero yo me voy por la primera opción. Entonces, ya es criterio de cada quien, ¿verdad? Lo que quiera decidir y tomar sus propias o sacar sus propias conclusiones sobre esto. Me gustaría, si alguien quisiera agregar algo, si alguien quisiera preguntar algo, me gustaría empezar antes de que continuáramos con la enseñanza. Hermano Eduardo, entonces, si uno saca cuenta, como usted dice, del miércoles al jueves, ¿verdad? Un día, del jueves al viernes, del viernes al sábado. Entonces, cuando fueron las mujeres, ¿verdad? Al sepulcro, entonces por eso que él se le apareció, porque había resucitado. Sí, los ángeles se le aparecieron a las mujeres Ujú. para notificar que él ya había resucitado. Eh, Pero fueron pero las, luego,
Quiero. Luego, cuando nosotros vayamos avanzando en el capítulo, vamos a ver que Jesús después se le aparece a otros discípulos, a otras personas también. Ok. A ver, ¿alguien más que quisiera aportar sobre esto o dar su punto de vista? Me gustaría mucho. A ver, entonces nadie tiene ningún punto de vista. Espero que todos hayan entendido y que todos hayan comprendido. De cualquier manera, tienen, ¿verdad? Eh, tienen, ¿cómo se llama? Tienen la hojita ahí para que ustedes la puedan leer también y puedan razonar un poquito sobre eso, ¿verdad? Como les dije al principio, el día, la fecha, la hora, el momento, el tiempo y aún hasta el lugar podría ser incluso impreciso en todos los sentidos. Podríamos todos estar equivocados y al mismo tiempo todos tener la razón, pero lo que más nos interesa y lo que más nos importa a nosotros es que nuestro Señor murió por nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor murió por nosotros. Eso es lo que más a nosotros nos interesa. Bien, vamos a continuar entonces la lectura en la palabra. Si usted puede bajar sus ojitos al verso 9, dice la palabra, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Me llamó mucho la atención este versículo porque hay algo impresionante aquí, algo que me llama mucho la atención. Y es que dice que aquí podemos ver que las primeras que llevaron las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio, fueron las mujeres, fueron mujeres. Así que para todas esas personas que andan ahí comentando, como yo les he comentado sobre alguien que yo conocí que era un pastor, pero denigraba mucho a las mujeres en esta cuestión y es algo deplorable, honestamente, porque si nosotros vemos lo que esto encierra, lo espiritual que hay aquí, podemos ver que las primeras personas que empezaron a distribuir o empezaron a anunciar las buenas nuevas, o sea, el evangelio, evangelio en el griego, eso es lo que significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, ellas empezaron a llevar las buenas nuevas de salvación, el evangelio, primeramente a los discípulos como una confirmación de lo que ya el Señor les había dicho. Y luego pues empezaron a anunciar que el Señor había resucitado. Era algo impactante, algo impresionante. Entonces, para todos aquellos que piensen que la mujer no puede predicar, que no puede enseñar, que no puede llevar las buenas nuevas de salvación, están muy completamente equivocados, equivocado, porque en ese momento los ángeles que se les presentaron a las mujeres le hubieran dicho, pero miren, ve calladitas, calladitas, esperen a que sean los varones los que empiecen a hablar y después ustedes, ahí si hay tiempo o si las dejan. No, ellos con mucho gozo le dijeron, Él ha resucitado. Él ha resucitado y ellas se fueron, dice la Biblia, se fueron a decir lo que habían visto y lo que acababa de pasar. Entonces era algo sobrenatural, algo impresionante. Así que mujeres de Dios que están aquí conectadas, sepan que ustedes son muy importantes, son clave, son cruciales en el Evangelio del Señor. Así que no desmayen, manténganse firmes siempre por su casa, por su familia, por los hermanos, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo. Manténganse siempre firmes, porque ustedes llevan la primicia del Evangelio de Jesucristo en ustedes, ¿verdad? Así que Dios les bendiga grandemente a las mujeres, son pieza fundamental para nuestra vida. Bien, continuamos leyendo. Vamos a leer lo que es el camino a Emaús. Así que le voy a rogar, le voy a pedir si nuestro pastor nos puede ayudar con la lectura del verso 13. Va a ser un poquito largo, un poquito extenso, al verso 34. Aunque lo vamos a compartir. Del verso 13, pastor,
si me ayuda leyendo hasta el verso 23 y luego mi hermano Imer, si ya está listo, del verso 24 al verso 35. Si estamos listos, comenzamos la lectura. Amén. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió, perdón, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Continúa mi hermano Imer. Amén. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Amén. Mire qué impresionante. Si nosotros nos damos cuenta de algo muy importante que está establecido aquí en el verso, si lo podemos nosotros ver, en el verso 15 y 16. Verso 15 y 16 nos da algo muy importante que nosotros
tenemos que pensar en ello y estar atentos, porque dice la palabra que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estás triste? Hermanos, a veces cuántas veces Jesús nos ha hablado, cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con muchas personas que luego nunca los volvimos a ver, o cuántas veces nosotros am, pues, hemos sido llamados de parte del Señor, cuántas veces Él nos ha hablado y nosotros tenemos una venda en nuestros ojos que no nos hace prestar atención, que el Maestro está caminando con nosotros, que el Señor está caminando con nosotros. Él, o sea, es de prestarle atención porque tenemos que tener cuidado nosotros de repente de con quién nosotros estamos hablando para aprender a reconocer al Señor, aprender a reconocer al Señor. Mire que todo esto es por cuestión de fe, todo esto es por cuestión de fe, debido a que eh, esta gente, bueno, el Señor les dijo, ustedes son tardos para creer, qué barbaridad, después de tanto tiempo que estuvieron conmigo, tanto tiempo que estuvimos juntos y aún así ustedes no creen, aún así ustedes están lejos de tener una convicción de lo que está pasando. Entonces, todo esto es por cuestión de fe. Nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que honestamente y lógicamente sucedió claramente, así como está establecido en la palabra, pero por cuestión de fe nosotros, si nosotros ejercitamos nuestra fe, vamos a poder reconocer al Maestro en el camino, vamos a poder reconocer a nuestro Señor en el camino en el que nosotros andamos. Porque muchas veces nosotros nos sentimos solos, abatidos, nos sentimos que no hay nadie con nosotros, pero el Señor ahí está. ¿Por qué? Porque nuestra fe parece que está flaqueando, está menguando nuestra fe, cuando nuestra fe debería ir en aumento. Entonces, entendamos que el Señor está caminando con nosotros. El Señor está caminando con nosotros. Tenemos que aprender a reconocerlo en todos nuestros caminos, en todo tiempo. Tenemos que aprender a reconocerlo. Dice la palabra en el verso 30 y el 31. Dice la palabra, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ok, aquí hay algo bastante interesante que quiero que le presten atención también. Dice la palabra que el Señor se apareció a los discípulos. Se les apareció y sentándose a la mesa con ellos, dice que partió el pan y les dio. Y entonces en ese momento ellos le entendieron. En ese momento ellos entendieron qué era lo que estaba pasando y lo reconocieron en ese momento cuando él partió el pan. Pero era de mucha costumbre en estos pueblos, en estos lugares, y todavía hoy sigue mucho esta costumbre arraigada de ellos tomar vino siempre en cada una de sus festividades, en cada uno de sus comidas, podría ser, ellos tomaban bastante vino. Ahora, dice la palabra que Jesús solamente tomó el pan, pero no tomó el vino. Y resulta que, ¿cómo le explicó? Al reino de los cielos dice la Biblia que no puede entrar carne ni sangre, pero sí puede entrar carne y hueso. Cuando Jesús resucita y se presenta a Tomás, y todos ellos están, o mejor dicho, se presentan los discípulos y todos ellos estaban asustados porque pensaron que era un fantasma. Entonces le dice, ven, pon tu mano en mis heridas, y él lo toca y le dice, ¿por qué? Porque un fantasma no tiene ni carne ni hueso. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Jesús fue derramada por completo. La existencia de su sangre fue derramada por completo, por lo cual no habría sentido en que Jesús les diera de beber a ellos vino en ese momento como representación de su sangre, porque ya había sido derramada en la cruz del Calvario. Ahora quedaba el pan de vida completamente. Ellos entendieron la referencia de que el pan de vida
estaba resucitado. El pan de vida, vaya, para que nosotros lo entendamos mejor, este pan había sido completamente sacado del horno, así, porque es una referencia en cuanto al tormento en el que Jesús se sometió en las partes más bajas y profundas de la tierra. Lo podemos nosotros tomar así para que lo entendamos mejor cuando nosotros introducimos la masa en el horno y luego lo sacamos, porque nosotros no dejamos la masa ahí para que se queme por completo, sino que en lugar de hacer que se queme, nosotros lo sacamos cuando ya está en su punto perfecto, cuando ya está en su punto perfecto. Pero recordemos que a la masa, los que en algún momento hemos hecho algún tipo de pan o algo por el estilo, recordemos que a la masa le ponemos nosotros líquidos, pero el horno se encarga de evaporar todos esos líquidos que está y solo queda el producto completo, que es la masa ya cocida, ya un producto perfecto, ya algo que está completo. Entonces, todo ese líquido, para que nosotros nos entendamos bien en esto, todo ese líquido que en este caso es una representación de su sangre, todo eso ya fue derramado completamente, fue diluido completamente, fue evaporado completamente. Ojo, no me vaya a malinterpretar y decir, y entonces, hermano, ¿cómo es que nosotros oramos que para la sangre, que la sangre del Cordero, que la sangre de Jesús? Claro, hay poder en la sangre de Cristo todavía, en conmemoración espiritual de fe, pero en el momento en el que estaban los discípulos ahí, el Señor les estaba diciendo, listo, la sangre se derramó. ¿Por qué? Porque al corderito que tenían que sacrificarlo en los tiempos de los levitas, en el libro del Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico, cuando tenían que ellos sacrificar a este corderito, debían sacar completamente su sangre. Entonces fue lo mismo que pasó con Jesús cuando Juan lo describe a él en el capítulo 3, he aquí el Cordero, perdón, cuando Lucas lo describe en el capítulo 3, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces su sangre fue derramada completamente y hace una referencia extraordinaria a sus discípulos, donde solo les da de comer el pan, porque entonces le dijo, ya esto está completo, ya esto está terminado. Entonces algo espectacular, algo sobrenatural que nosotros debemos considerar el hecho de tratar de entenderlo. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos la cena del Señor? Nosotros tomamos la cena del Señor en conmemoración de lo primero que el Señor hizo antes de su sacrificio. ¿Por qué? Porque antes de su sacrificio, Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y luego el Señor se lo revela y se lo confirma a Pablo, porque cuando Pablo instituye la cena del Señor, dice, asimismo les he enseñado lo que yo mismo recibí, que el Señor cuando fue crucificado hizo esto y esto y esto, y entonces Él instituye la cena del Señor, tomando nosotros el pan y el vino como representación de ambas cosas. Pero Jesús en este momento lo está haciendo solamente con el pan para dejarle saber que ya la obra estaba terminada. El pan ya estaba completamente cocido y había salido del horno en un producto ya perfecto y terminado. Entonces, también nos enseña a nosotros, hermanos, que al tomar la cena del Señor, nuestros ojos espirituales se nos abren. Es decir, nos da a nuestra vida una visión verdadera por la cual nosotros caminar. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, cada vez nosotros recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y nos da a nosotros esa visión verdadera de a dónde nosotros estamos parados, de dónde nosotros estamos caminando, de quién nosotros en realidad somos. Nuestros ojos se abren. Cada vez que nosotros tomamos la cena, nuestros ojos se abren y algo nuevo se nos da a conocer. Si usted siente que no hay cosas nuevas que están viniendo a su vida cada vez que tomamos la cena o cada vez que usted toma la cena del Señor, preocúpese y empiece a pedirle al Señor que le traiga esa revelación de ese momento, así como a los discípulos cuando Él les partió el pan, sus ojos fueron abiertos completamente y se enteraron y vieron quién era el Señor en ese momento. Entonces, a nosotros se nos es abierto también nuestros ojos cuando nosotros tomamos la cena del Señor y por eso es algo importantísimo que nosotros debemos hacerlo siempre, escudriñar nuestros corazones,
y tomar la cena del Señor porque necesitamos esa revelación de nuestro Dios. Específicamente nosotros que somos líderes, que estamos al frente de una congregación, que estamos al frente de algunos de nuestros hermanos, estamos al frente de una célula, de un grupo, de un ministerio. Nosotros que somos líderes tenemos que hacer esto de una manera sobrenatural porque de nosotros conviene que nosotros, nuestros ojos sean abiertos para que entonces podamos traer revelación fresca siempre, podamos traer una revelación especial, importante, diferente a nuestros hermanos y amigos que siempre nos están escuchando, que prestan sus oídos para que nosotros les hablemos sobre la palabra del Señor. Entonces, es importante esto, hermanos, que miremos la cena del Señor no solamente como un pancito y un vino, o menospreciemos y digamos, no, pero esto no era así como lo hacían en aquel tiempo. Es una representación que nosotros estamos haciendo en ese momento. Así que tomémoslo con la seriedad necesaria y tomémoslo con la importancia necesaria que conviene, ¿verdad? Vamos a continuar con la lectura. Si vamos a ver si tenemos por ahí, no sé si nuestra hermana Karina o nuestro hermano Flavio estarán por ahí y estarán listos si nos pueden ayudar con la lectura del verso 36 del No, verso hermano, 36. no puedo Diga. porque no tengo, estoy todavía afuera. Ah, ok. Ok, sorry. A ver, alguien que tenga su Biblia por ahí a mano que nos quiera colaborar con la lectura. Creo que nuestro hermano Dairo creo que está por ahí. Lo escuché hace ratito. Si me puede colaborar entonces con la lectura, mi hermano, del verso 36. Lo vamos a repartir el verso 36 hasta el verso 43. Y luego mi hermana Heiría, que está ahí también, del verso 44 al verso, a ver dónde termina, al verso 49, para que nos repartamos, ¿verdad?, la lectura. Hermano, ¿del qué? ¿Del 36 al 43? Sí, sí, verso 36 al 43, al 49, perdón. Al 49. Pero eh, Da- los turnos van así. El primero va del 36 al 43 y el segundo va del 44 al 49. Amén. Amén. El Señor se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, creían ver un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y se suscitan en vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, que yo soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió a la vista de ellos. Amén. 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así será necesario que el Cristo padeciese y resucitese
de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento perdón y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros os testigos de estas cosas. He aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Amén. 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 Mire qué cosa muy bonita, que cuando nosotros nos reunimos, según lo que el verso 36 nos está diciendo, dice que mientras los discípulos hablaban de las maravillas de Cristo, Él se les apareció declarando paz. Cuando nos reunimos a hablar de la palabra de Dios, Él nos visita y trae paz. Así que el reunirnos, hermanos, el reunirnos en un grupo de célula, el reunirnos en un grupo, eso es algo que nosotros podemos enseñar en nuestro grupo, que nosotros no estamos ahí solamente para ir por el refrigerio, nosotros no solo estamos ahí para platicar entre nosotros de cómo quedó el partido, no estamos ahí solamente por eso, estamos ahí que con el simple hecho de que cuando nosotros nos reunimos con el fin específico de que vamos a aprender de la palabra de Dios o que vamos a aprender de Jesús, porque en una célula, las células deben ser perfectamente cristocéntricas. Entonces, en ese momento el Señor nos visita y nos trae paz. En ese momento el Señor nos visita y nos trae paz. Así que una de las cosas importantes es no perder nosotros esa visión y ese enfoque de que lo que vamos a hacer nosotros a la célula es tratar de meter a Cristo en la mente, en el corazón de las personas por medio de la palabra de Dios. Y en ese momento el Señor nos va a visitar. En ese momento el Señor va a traer paz a los corazones que están abatidos en ese lugar. Entonces, no miremos con menosprecio el hecho de que hoy no voy a la iglesia de todas maneras. Hoy no voy a la célula de todas maneras. De todas maneras fui ayer, suficiente con la bendición de ayer. Ayer estuvo muy bonito el culto, ya hoy domingo, no voy. Ay, me levanté tarde, no voy. Levántese tarde, no se bañe si es necesario, pero vaya a la iglesia, vaya a la casa del Señor, porque poco a poco vamos perdiéndole ese amor y ese propósito por el cual nosotros vamos. No vamos para hacer actividades, no vamos para hacer eventos, no vamos para escuchar qué bonito cantan los de la alabanza, qué bonito tocan los de los instrumentos, no vamos para ver qué bonito danzan las niñas, no vamos porque hoy le toca a mi niña danzar, hoy porque no vamos por eso, vamos a reunirnos porque estamos recordando en ese día el día que el Señor resucitó. Por eso es que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, desde el libro de los Hechos, que Pablo lo escribió y Pablo lo relata, ellos se reunían el primer día de la semana, que era el domingo, como conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos reunimos nosotros, porque estamos conmemorando ese día como el día del Señor, como el día en el que el Señor resucitó, como el día en que nuestra redención se hizo una realidad. Entonces, por esa razón nosotros nos reunimos y el Señor trae su bendición y el Señor nos visita y el Señor camina entre nosotros. El que no lo puede sentir o el que no lo quiera sentir tiene un problema. Si somos líderes nosotros, si estamos liderando un ministerio, una célula, un grupo, si estamos liderando en algún momento y no estamos nosotros sintiendo la presencia de Dios de ninguna manera, porque hay muchísimas maneras de cómo sentir la presencia, es como la presencia de Dios se deja sentir en medio de nosotros. Si no lo estamos sintiendo, preocupémonos. ¿Qué pasa con nuestro espíritu que no está sensible a la voz del Señor? Y mire, voy a tomar este tiempo también de la misma manera. Yo estoy bastante tiempo arriba en el altar y puedo ver a todos. No estoy juzgando a nadie, pero puedo ver a todos de alguna manera y puedo ver cómo los líderes, cómo algunos de los líderes de entre todos los ministerios, no hablando de los que estamos conectados, pero puedo ver cómo algunos de ellos
simplemente están como espectadores y no parece que tuvieran la intención de sumergirse en la presencia de Dios. Recordemos que no podemos nosotros dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Dejémonos llevar por el río de Dios. Dejémonos llevar por su presencia y Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y Él va a hacer grandes cosas con nosotros y a través de nosotros. Y a Dios sea toda la gloria por todo lo que Él va a hacer con nosotros. En el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde que yo lo entendí, y quiero dárselos como ejemplo, perdónenme si sueno arrogante, pero yo entendí algo muy importante, y es que leer la Biblia no sirve de mucho. Cuando nosotros leemos la Biblia y vamos y vamos y vamos, vamos a encontrar un montón de historias bonitas que se las podemos contar a nuestros hijos y vamos, todo lindo y precioso. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor el entendimiento de su palabra, entonces funciona lo que estamos haciendo. Como le comentaba yo muchas veces, ya digamos que ya he leído la Biblia completa y no me funcionó de nada, no me sirvió de nada. No pasé de aprenderme historias que dije yo son bonitas, las puedo contar, pero llegó un punto en el que encontré un verso en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En Jeremías capítulo 33, versículo 3. Me llamó la atención porque el Señor dice, clama a mí y yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar. También Job le dice al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré a ti y tú me enseñarás a mí. ¿Me entiendes? Cómo el Señor se presta para enseñarnos las cosas, para enseñarnos y darnos a nosotros el entendimiento que necesitamos de la palabra. Dios le dice a Moisés, quiero que hagas todo yo te he enseñado, lo que yo te mostré aquí arriba, quiero que lo hagas aquí abajo, allá abajo también. O sea, Señor le dice a Jeremías, lo que yo te enseñe es lo que vas a decir, lo que yo te diga es lo que vas a decir. El Señor le dice, a donde yo te mande es donde vas a ir. El Señor siempre está tratando de que nosotros entendamos de que la revelación viene de Él, que el entendimiento viene de Él. Él está tratando de muchas maneras de darnos a conocer esto, que el entendimiento viene de Él. Dice que cuando Él subió al cielo, dice que el Espíritu Santo, dice que es bueno que el Espíritu Santo venga porque Él les recordará todas las cosas, Él los guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos da ese entendimiento poderoso de lo que la palabra de Dios en realidad nos enseña. Podemos nosotros estudiar griego, arameo, podemos estudiar hebreo, sánscrito, lenguas muertas, todo lo que nosotros podamos estudiar lo podemos estudiar incluso de balde, como decimos por ahí en mi país, o lo podemos estudiar en vano si la revelación del Espíritu Santo no está con nosotros. Porque vamos a empezar a meter un montón de términos y un montón de palabras en otros idiomas que no edifican para nada, porque no hay entendimiento ni revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando yo aprendí eso, amados, todo cambió, todo cambió. Y mi pregunta para el Señor siempre en mi espíritu es, ¿qué me vas a enseñar hoy? Y empiezo y tomo las escrituras y empiezo a leer y el Espíritu Santo me detiene en cierto lugar y empiezo a estudiar y empiezo a buscar y el Señor trae revelación a mi vida y han sido cosas maravillosas, cosas extraordinarias que han pasado en el momento de una enseñanza, de una predicación, porque el Señor ha traído entendimiento. Entonces, pidámosle nosotros al Señor. No sé si ustedes se han dado en cuenta que cada vez que leo la Biblia en público, siempre lo digo, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Invitemos, hermanos, al Espíritu Santo a que se siente con nosotros a la mesa y nos enseñe su palabra, que nos dé entendimiento de su palabra. Me he tomado bastantito tiempo en este verso porque nosotros como líderes estamos obligados, perdónenme,
que sé que las iglesias no deberían obligar a nadie a hacer nada, pero cuando nosotros somos líderes y aceptamos este gran reto, estamos obligados, hermanos, a rogar al Padre primero por las personas que están debajo de nosotros. Lo que dice la palabra, que la unción, el aceite fresco cae sobre la cabeza de Aarón. Usted tipifíquese como Aarón porque usted es el líder de su célula, de su ministerio, de su congregación. Entonces, y luego dice que desciende y pasa por su barba. La barba representa a todos aquellos que están debajo de nosotros. En el buen sentido lo digo, no es que nadie sea superior a otro, pero hay personas que están debajo de nosotros en cuestión de criterios técnicos, porque nosotros somos los que estamos liderando ese grupo o ese ministerio. Entonces la unción va a bajar hacia ellos, pero primero tiene que pasar por nosotros, primero tiene que pasar por la cabeza. Y si nosotros no le pedimos al Señor constantemente esa revelación, ese entendimiento, esa unción, no podemos dar lo que no tenemos. Dios utiliza también nuestras capacidades para que nosotros podamos enseñar también de alguna manera. De alguna manera el Señor nos ayuda a nosotros a entender su palabra conforme a las vivencias que hemos tenido nosotros a lo largo, corto o ancho de nuestra vida. Pero es importantísimo, es de imperativa importancia. Eso es más importante que pedirle por la comida de todos los días, que nosotros podamos pedirle al Señor Espíritu Santo, trae revelación a mi vida de qué significa tu palabra, de qué es tu palabra. Yo les digo, antes yo llevaba la cuenta de cuántas veces yo había predicado sobre la historia de David y Goliat, cuántas veces, y nunca, nunca, de cada vez que prediqué, nunca repetí nada. Siempre hubo algo nuevo. Siempre yo perdí la cuenta de cuántas veces lo hice. Y solo de esa historia, cuántas historias hay en la Biblia que nos revelan cosas extraordinarias, solamente con la revelación del Espíritu Santo. Entonces, no digo que ustedes no la tengan, pero sí les ruego que si alguno considera que todavía le falta eso, pídaselo al Señor, porque dice la palabra que aquel que le pide a él sabiduría, él la da abundantemente y sin reproches. Así que tengamos eso muy, muy en cuenta. Amén. Dice en el verso 46, llama la atención la frase, así está escrito y así debía suceder. Debemos tener la fe de que lo que Dios ha establecido en su palabra para nosotros se va a cumplir así también como en él. Porque, amados hermanos, nosotros dice la Biblia que padecemos así como él padeció. Claro, no en el grado que padeció el Señor, obviamente, debemos estar agradecidos por eso nosotros. Hay algunas personas en otros países que sí están viviendo torturas muy inimaginables también debido a su fe en Cristo. Pero nosotros también dice que somos vituperados. El Señor lo dijo en versículos anteriores, en capítulos anteriores del libro de Lucas que habíamos estudiado. Él dice que si así hicieron con la rama que es verde, ¿qué van a hacer con nosotros que somos la rama seca? Entonces, también nosotros padecemos de esa manera. También al mismo tiempo nosotros vamos a recibir esas bendiciones así como también el Señor las recibió, así como está escrito. Entonces, así como está escrito, así debía suceder. Me llamó la atención esa frase y si usted la puede remarcar ahí en su Biblia de alguna manera, donde dice en el verso 46, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Entonces, así estaba escrito y así debía suceder. Lo mismo con nosotros. Cada una de las promesas del Señor, cada una de las cuestiones espirituales que el Señor estableció para nosotros en nuestra vida se van a cumplir sí o sí, porque así están escritas y así se van a cumplir, porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, como predicaba nuestro pastor este domingo, que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. No sé cuántos se acuerdan de esa predicación que estuvo espectacular. Esa predicación estuvo demasiado edificante. El que no se edificó ese domingo, revísese, tiene que ir al médico porque eso estuvo tremendo. Mire lo que dice el verso 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo trajo el perdón de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Busquemos y recibamos ese perdón.
es importante algo que yo también entendí, que Jesús nos está entregando el perdón a nosotros, hermanos. Cuando nosotros salgamos a evangelizar, cuando nosotros salgamos a predicar la palabra o a enseñar la palabra en algún lugar, no condenemos a las personas desde el principio. Una persona una vez me asustó, una vez aquí mismo, aquí en Estados Unidos, llegó y me dice, disculpe, si usted se muere hoy, ¿su alma va para el cielo o para el infierno? Yo dije, wow, qué pregunta tan dura. Entonces, pareciera como que están condenando a la persona primero y luego sacándola del infierno en el mismo momento. Y qué tremendo, no es lo mismo como cuando nosotros llevamos un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de paz, un mensaje de amor hacia las personas, que ¿qué nos importa a nosotros la apariencia física de la persona? ¿Qué nos importa a nosotros lo que sea que la persona esté pasando? ¿Qué nos importa a nosotros si después al día siguiente miramos a esa persona que está haciendo lo mismo, que está bebiendo, o que de repente saliendo de la iglesia se fue para una fiesta? ¿Qué nos importa eso a nosotros? Nosotros somos llamados a exponer el evangelio, las buenas nuevas del Señor, exponer y llamar al arrepentimiento, enseñar sobre el perdón, sobre el amor que el Señor tuvo para con todos nosotros. Ese amor que ahora nosotros sentimos, lo sentimos para poder transmitirlo a los demás, dar una oportunidad a los demás como a nosotros se nos fue dada, no para juzgar, no para juzgar, no para golpear, sino para enseñar el amor del Señor, sino para entregar una nueva oportunidad para la humanidad. Y a cada persona que le decimos simplemente busque y reciba ese perdón, recíbalo. Y en el momento el Señor va a empezar una transformación en su vida. Desde el momento Dios va a empezar una transformación en su vida. Es impresionante cómo uno puede ver personas con las que uno ha trabajado y de repente está en el trabajo, lo lleva a la iglesia y esas personas no pasaban de escuchar música mundana, pero de repente entre esa música mundana tienen una música cristiana. Entre esa música de repente han metido un par de alabanzas, un par de canciones y de repente esas personas le dicen a uno, ¿a ti te gusta esta canción? ¿Tú has escuchado esta canción? Mira qué bonita es esta canción, yo la tengo aquí yo la acabo de poner aquí en mi playlist. Entonces uno dice, vale la pena darle una segunda oportunidad a estas personas, porque en algún momento el Señor va a culminar la obra. Si en nosotros no ha terminado, si en nosotros no ha terminado, yo nací en el Evangelio, me vine al Señor, me entregué al Señor como a los 14 años, luego como a los 20 me descarrié y luego volví otra vez nuevamente al Señor, pero si Él desde ese momento en adelante, desde el momento de mi concepción hasta el momento que nací y hasta el momento en que voy a morir, no ha terminado el Señor conmigo su trabajo, ¿qué podemos esperar de las personas que apenas venimos conociendo en el camino, que apenas venimos conociendo en la lavandería, en el supermercado, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o donde sea que nosotros estemos? ¿Qué podemos nosotros esperar? No podemos pedirle frutos a un árbol que todavía acabamos de sembrar la semilla. Simplemente, hermanos, simplemente prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y dice, empezando por Jerusalén. Algunos toman esta frase de Jerusalén como tu familia. Primero la familia. Demos una oportunidad a nuestra familia. No juzguemos a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, porque no quieren nada con el Señor. No, no, no. Enséñele en base a su testimonio, enséñele en base a las palabras bonitas que usted pueda hablar del Señor sobre el amor de Dios, sobre el perdón, sobre una nueva oportunidad que todavía está vigente, sin importar que ellos estén haciendo un montón de barrabasadas, pero sin importar todo eso, todavía hay una oportunidad mientras estemos en esta tierra vivos y el Señor no nos mande a traer, o mientras Él no venga por nosotros en el arrebatamiento, según Tesalonicenses capítulo 4, mientras estemos en estos momentos, todavía hay una oportunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar afuera, en las calles. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar la lectura del verso 50, del verso 50 al verso 53.
No sé si mi hermana Yolanda está por ahí, mi hermana Yolanda, para que me pueda terminar la lectura en el verso 50 al 53. Sí. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Mire qué cosa más hermosa. Aquí nosotros podemos enseñar esto para que nosotros entendamos el por qué siempre o en la mayoría de las ocasiones nosotros decimos a las personas, extienda su mano para acá, extienda su mano sobre esto. Y a veces uno piensa que es que le estamos transmitiendo energía o es que son ritos que nosotros, no son ritos dogmáticos que nosotros tenemos. Esto es bíblico. Dice la palabra que el Señor mismo dice que alzando sus manos los bendijo. Nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que nosotros podíamos hacer grandes cosas también después de Él. Entonces nosotros extendemos nuestras manos hacia el cumpleañero porque estamos orando, hacia la familia, hacia lo que usted esté orando. Y espéreme, yo me voy un poquito más allá todavía porque la fe llega a lugares hasta donde no hay límites, porque podemos, usted extienda la mano sobre su carro si quiere, extienda sus manos sobre su refrigerador, perdóneme, pero a mí me gusta hacer locuras de fe y usted puede bendecir y decir, porque eso puede estar vacío, pero usted extiende su mano y eso se va a llenar en el nombre de Jesús. O hacer alguna locura, si usted conoce en el grupo de célula que alguien está necesitado de un trabajo, o extendemos nuestras manos sobre él, o le decimos, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted vaya a ese lugar, ore, oremos ahí en ese momento, y si usted lo lleva o qué sé yo, mire, extienda sus manos y Señor, si esta es tu voluntad aquí, bendigo este trabajo, Señor, y que sea para mí, que tú tengas algo bueno para mí aquí. Extienda sus manos, extienda sus manos. Eso nos enseñó el Señor, nos enseñó nuestro Dios, extendiendo las manos, los bendijo. Entonces, eso es bíblico para nosotros. Por eso cuando nosotros estamos en el altar, no crea que es que uno que está loco, que quiere ver la gente con la mano arriba. No, lo que pasa es que al extender las manos hay bendición. Cuando nosotros estamos, levante sus manos, hermano, que levante las manos, le digo, hermano, levante las manos, porque nosotros queremos que haya bendición, que el Señor derrame esa bendición sobre todos nosotros. Eso es el por qué nosotros levantamos las manos. Y Samuel Hernández lo entendía muy bien en esa canción cuando dijo, cuando levanto mis manos, porque hay algo espectacular que sucede cuando nosotros levantamos las manos. Entonces, entendemos todo eso desde Moisés. Cuando Moisés levantaba sus manos, había victoria, que el Señor estaba bendiciendo a sus discípulos, levantando, alzando sus manos sobre ellos, les estaba otorgando victoria completa, les estaba dando la unción del Espíritu, les estaba dando los dones del Espíritu, les estaba dando poder, les estaba dando autoridad. ¿Qué no les estaba dando el Señor cuando levantó sus manos para con sus discípulos? Entonces nosotros hacemos lo mismo, levantamos nuestras manos en fe de que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo estamos recibiendo grandes bendiciones y estamos también dando bendiciones a los demás. Eso, hermanos, nosotros que somos líderes, que somos entendidos en la palabra, cuando usted esté orando, usted voltea a ver para cualquier lado, abramos nuestros ojos, hermanos. Nosotros los líderes deberíamos orar con los ojos abiertos, porque en realidad, honestamente, no existe una cita en la Biblia que diga que tenemos que orar con los ojos cerrados, pero eso es asunto de otra enseñanza, de otra clase. Pero deberíamos nosotros orar con los ojos abiertos y usted y yo levantamos nuestras manos hacia el hermano, hacia el niño, hacia el joven que usted considera y sabe que, que, que tiene... que tiene una necesidad o un problema y usted levanta sus manos y empieza a orar. Y cuando usted menos acuerde, eso que usted está haciendo en la intimidad de la presencia de Dios, dice la palabra que todo lo que se hace en lo íntimo se recompensa en público y usted va a ver cosas grandes y usted simplemente va a decir, wow, yo estuve orando por eso. No necesita gritarlo a los cuatro vientos y decir, sí, eso pasó porque yo oré, yo levanté las manos. No, pero algo va a suceder cuando usted levanta sus manos y bendice al hermano, al niño, al joven, al adulto, al anciano que tenemos en la iglesia. Eso es
espectacular, eso es algo impresionante que nosotros podemos eh, implementarlo en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros estamos en el altar ministrando también, nosotros levantamos las manos y empezamos y hacia las personas, porque lo que estamos recibiendo de parte de Dios lo estamos dando. Somos nosotros apenas un puente, un conducto para que el Señor pueda hacer milagros y cosas extraordinarias en su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, en el versículo 53, una nueva referencia de que debemos estar en el templo siempre, como los discípulos lo hicieron, por guardar esa promesa divina. En el versículo 53 dice la palabra, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Usted y yo no le podemos exigir a las demás personas que vayan al templo, incluso no le podemos exigir a las personas de nuestra célula, nuestro grupo, que vayan al templo, que vayan a la iglesia. No lo podemos exigir. Podemos hacer cualquier cosa para tratar de convencerlos, pero nosotros que somos los líderes, y escúcheme bien, nosotros que somos los líderes, por favor, no pongamos excusas para no ir a la iglesia. No pongamos excusas para no estar en el templo, a menos que sean situaciones de mucha, mucha importancia. Cada quien sabe en su corazón, pero mi deber, perdóneme y le agradezco mucho a cada uno de ustedes que me prestan sus oídos para escuchar lo que el Señor puede enseñar a través de mí, pero mi deber, como en este caso soy su enseñador o maestro, como usted quiera llamarme, mi deber es decirle, hermano, no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, especialmente nosotros que somos líderes, que representamos algo y que somos muy importantes para el Señor, que fuimos llamados, escogidos para estar frente al pueblo de Dios y para edificar la iglesia del Señor. Entonces, no, hermano, no pongamos ningún tipo de excusa. Y como le digo, si usted se durmió, se durmió. ¿A quién no le pasa? Honestamente, soy muy sincero y muy honesto. Nosotros en Honduras, los servicios eran en la tarde y venir acá y empezar los servicios en la mañana para mí fue muy difícil. Tratar de despertarme bastante o suficientemente temprano. Y algunas veces me dormía, salía corriendo, salía corriendo. Entonces, hermano, aunque usted no se bañe, aunque no le dé tiempo de nada, váyase para la casa del Señor, pero manténgase ahí, porque nosotros estamos a la vista de todos. Y las personas a las que nosotros estamos enseñando y discipulando en nuestras células, esas personas nos están viendo. Y dicen, ah, no vino el hermano, oh, no vino el líder, no vino esta persona, personas nuevas de repente. Y a veces es bien un poco penoso cuando dice que pase el líder de célula y, ah, no, es que no vino el líder de célula. Ah, bueno, no vino. Entonces, vamos a pasar, hermano, es importante, ¿verdad? Que nosotros tomemos esto con mucha, mucha seriedad. Entonces, les bendigo en el nombre de Jesús, mis amados. Hasta aquí terminamos el capítulo 24 del libro de Lucas. Muchas felicidades, lo hemos concluido con mucha bendición y espero que estas clases hayan sido de mucha edificación para todos y muy pronto vamos a empezar con el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, pero antes de eso vamos a tener una pequeña enseñanza o conferencia en los próximos días. Les estaré anunciando específicamente porque va a tener que ser la próxima semana, en el cual nosotros vamos a aprender sobre las células, la misión y la visión que tenemos con este ministerio de células. Así que si usted está por ahí, dense un aplauso usted solito porque hemos terminado con éxito y con mucha bendición el libro del Evangelio según San Lucas. Mis amados, me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios. Si alguien tiene algo que aportar a esta enseñanza, me gustaría que en este momento pueda abrir su micrófono. Tenemos, creo que ya un minuto para las 9. Creo que sería justo poder tener unos 5 minutos más de las 9 porque empezamos un poquito tarde, ¿verdad? Entonces, abro micrófono y yo cierro el mío porque si no, yo no dejo de hablar, usted sabe. Bueno, hermano, Dios les bendiga a todos. Voy a Amén. hablar en base a mi creencia. Como decía usted al inicio, sacar los tiempos de que murió Jesús y cuando resucitó, pues todo puede ser especulaciones. Podemos tener la razón, podemos no tenerla. Lo importante es que Él murió
por nuestros pecados, entregó su vida, derramó su sangre y resucitó al tercer día, que eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que creemos. Pero le voy a hablar en base a mi creencia, que yo tengo dos opciones en mi mente. La primera es que en los tiempos de Jesús he buscado y he hecho algunas averiguaciones. No sé si sea correcto, ¿verdad? Pero quiero decirles que ahí se mencionaba que cualquier situación que la persona hiciera en el día, sea de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos, lo consideraban como un día. Entonces, aunque haya sido un poco tiempo el viernes, lo consideraban como un día, también el sábado otro día, y el domingo, si él resucitó en poco tiempo, lo consideraban otro día. No tenía que ser 24 horas, no tenía que ser 12 horas, sino que cualquier acción que se hiciera se consideraba como un día. Bueno, esa es una idea que he averiguado, pero también hay otra idea que es la que yo también siempre he guardado y ha sido mi creencia. Y leyendo aquí en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Entonces, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Por eso de ahí sacamos que Jesús murió en la hora novena. Entonces, si se habla de hora sexta y si se habla de hora novena, entonces sí se entiende que en el tiempo de Jesús habían periodos de tiempo. Había periodo de tiempo de la hora tercera, la hora sexta, la hora novena y la hora doceava. Entonces, yo he estado sacando cuentas, siempre he analizado eso y me puse a analizar por qué los 3 días, las 3 noches, la profecía de lo de Jonás. Y entonces averigüé que en el tiempo de Jesús, no le voy a decir que así es, son especulaciones, los días tenían 12 horas. Entonces, por eso la Biblia habla de la hora sexta, que era las 12 del mediodía, la hora novena, que era las 3 de la tarde, y la hora doceava, que era las 6 de la tarde. Y estaba la hora tercera, que era las 9 de la mañana. Entonces, esto me va a llevar unos 5 minutos, pero es mi creencia y tiene ahí el sentido mío. No sé si ustedes lo toman o no, pero entonces, mire, se habla de que la hora tercera de la mañana era las 9 de la mañana, la hora sexta de la mañana era las 12 del mediodía, la hora novena del día era las 3 de la tarde, la hora doceava del día era las 6 de la tarde. La hora tercera de la noche era las 9 de la noche, la hora sexta de la noche era las 12 de la noche, la hora novena de la noche era las 3 de la mañana y la hora doceava de la noche era las 6 de la mañana del siguiente día. Entonces, si sacamos días de 12 horas, las 6 de la tarde del día viernes a las 6 de la mañana, ese era un día de 12 horas. 6 de la tarde del viernes a 6 de la mañana del sábado era un día. De 6 de la mañana del sábado, del mismo sábado, a 6 de la tarde del mismo sábado, era un segundo día de 12 horas. Y de 6 de la tarde del sábado a 6 de la mañana del domingo era otro día de 12 horas. Entonces, ahí miramos 3 días completos. Entonces, usted me dirá, ¿y dónde están los días y las noches que habla la profecía? Entonces, 6 de la tarde del viernes ya es noche.
6 de la mañana del sábado ya es día. Ahí vemos una noche y un día. 6 de la mañana del sábado a 6 de la tarde, 6 p.m. del sábado, las 6 de la mañana es un día y las 6 p.m. ya es noche. Ahí llevamos 2 días y 2 noches. Y de las 6 p.m. del sábado a las 6 p.m. de la mañana, entonces las 6 p.m. del sábado es una noche y las 6 a.m. del domingo es un día. Entonces, si sacamos esa cuenta, ahí están completos 3 días y 3 noches. Esos son cálculos matemáticos. Yo he hecho algunas averiguaciones. Me parece razonable. No le voy a decir que así sea al 100%. Son puras especulaciones. Pero sí he buscado en varias informaciones que en el tiempo de Jesús el día contaban 12 horas. Y lo puedo decir que pudiera ser así por el hecho de que la palabra aquí me habla de periodo de tiempo, me dice la hora sexta, la hora novena. Entonces ahí yo lo puedo como relacionar. No es como tan fácil de entenderlo ahí, así como se lo dije en palabras, pero ahí, si yo hago esos números, sí me salen completito 3 días, completito 3 noches, completito 3 días de 12 horas y completito de que murió el viernes y que resucitó el domingo. Entonces, como le digo, cada quien tiene su creencia y lo importante es que resucitó, no importa el día, pero esa es mi creencia, hermano. Bien. Muchas gracias, pastor. Bueno, no ¿cómo se llama? En términos de debate, pero creo que todos están esperando la apologética y la contrarrespuesta. Pero no en términos de debate, el pastor tiene tiene puntos muy, muy importantes que nos ayudan a entender algo, pero tenemos que relacionar el hecho de que Jesús mencionó a Jonás. Entonces, cuando usted menciona sobre los 3 días y 3 noches, se hace una división comparativa entre un día y una noche, no en cuestión de horas. Los cálculos en horas se toman a partir del tiempo de cuando dice la hora novena, que en efecto era un aproximado entre las 3 de la tarde, porque los tiempos en ese momento, en el verano, por ejemplo, se alargaban un poquito más en cuestión del sol. Como les mencionaba, ellos tomaban el tiempo de las horas, lo tomaban en base a los movimientos del sol y al tiempo que se tardaba el sol. Entonces, por eso había un poquito como más de alargue en ese momento. Pero tiene muchísimo sentido lo que está diciendo, tiene muchísimo sentido. Pero cuando hablamos de que Jesús mencionó a Jonás, ahí es donde él hace la distinción completa en cuanto a lo que iba a suceder. Y si tomamos nosotros un poquito de comprensión lectora en cuanto al hecho de que 3 días y 3 noches, porque yo entiendo su punto. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo estuvo tu día de trabajo? Y nosotros lo trabajamos 8 horas, ¿cierto? Y el día tiene 12, o tal vez más. En este caso, que estamos en horario de verano, nosotros todavía a las 6, 7 de la tarde todavía está el sol, ¿cómo se llama? Brillando. O por ejemplo, si nosotros nos vamos a Alaska, Alaska creo que tiene 20 horas de sol al día. Entonces, nosotros no podemos tener una comparación perfecta y completa sobre lo que la hora por el sol o por el movimiento conlleva. Pero, como le digo, en cuestión de las controversias, a eso es lo que me refería al principio de esto, que las controversias se dan bastante. Pero por eso quería llegar a ese punto específico que usted lo dijo claramente, pastor, y yo también, que lo importante de todo esto es que nuestro Señor murió y resucitó. Cuando lo hizo, que todo el que quiera debatir, que debata, pero de que lo hizo y punto. Y sabemos que tenemos la redención de nuestro Señor Jesucristo, independientemente cuando haya sido ese día. Sí, Entonces, por esa esto razón, viene siendo lo mismo como la Navidad, que unos dicen que fue en Navidad, otros dicen que fue allá por marzo o abril, pero eso no es lo importante es que exacto, nació en Belén exacto, y que fue niño y que creció y que es nuestro exacto, Salvador, entonces viene siendo lo mismo, ¿verdad? exacto. No es tan importante cuáles fueron los 3 días, cuáles fueron las 3 noches, Sí, exactamente. pero cada quien se queda
Se le fue el micrófono, pastor. No, ya había terminado, le decía, cada quien se Ok, queda ahí sí. con su creencia, como esto es Más cuestión que de todo, fe, esto pastor, es cuestión de perdóneme, fe. pastor, perdóneme, la verdad, bueno, no soy quien para decir que voy a corregirlo, ¿verdad? Pero no le llamemos creencia, sino punto de vista, ¿verdad? Porque Sí, la creencia que compartimos es que Jesús murió y resucitó, pero el punto de vista de cuándo fue, eso es debatible, puede ser aplausible, risible, incluso si quiere, pero, pero queda fuera del margen, porque lo importante es que Él murió y resucitó. Eso es lo que a mí me interesa, lo que a amén. todos debería interesarnos. Y el hermano Entonces Inmer, veo que ¿qué dice? Que el hermano Inmer se saca ahí unos, el o ya se hermano fue, Imer se salió. se salió. Sí. No El sé si hermano será que Inmer se le se habrá saca apagado ahí el unos. teléfono o qué sé yo, pero el hermano Imer se salió. Ujú. Lo más probable es que se le haber apagado el teléfono, porque él no es de salirse. Imagen esto, porque él estaba desde el principio, empezó analizando eso. Entonces pensé que también él iba a Sí, aportar pero algo. leía porque Entonces, él siempre saca esas sí. historias que él conoce. Sí, claro. Es más que todo, lo voy a decir ahorita que igual que no está él, todos conocemos que el hermano fue o estuvo en la religión adventista y ellos son bien estrictos en cuanto a sus enseñanzas. Entonces, el hermano Imer tiene mucho conocimiento, el cual él lo choca y lo coteja con las enseñanzas que nosotros damos siempre, y entonces él saca conclusiones de esa manera también. Entonces, ahí vemos cosas muy bonitas cuando nosotros platicamos con el hermano Imer. Si nadie se ha dado la tarea de hacerlo, hágalo. Platique con el hermano Imer sobre la palabra de Dios y usted va a ver cosas muy bonitas que el hermano conoce ahí, la verdad. Él es muy humilde en esto, pero él tiene un conocimiento muy grande, muy, muy grande. Entonces, no sé si alguien más quisiera aportar algo, hermana Karina, hermano Flavio, tenemos a nuestra hermana Ariana también aquí con nosotros, que se nos anexó también, hermana Heidi, hermano Dairo, si alguien tiene algo que decir, algo que aportar, ¿verdad? Si no, vamos a dar por terminada esta clase.